5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la... Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. Al aire. Así nos ven es el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico y el día de hoy estamos con expertos en un tema que pareciera hace un par de años, un poquito más atrás, un poco lejano, porque hablábamos de audiencias, de televisión en pantalla tradicional y cada vez más transitamos, digamos, hacia otras esferas del contenido audiovisual, multipantalla, digital y por supuesto nos complace tener a quienes se dedican justamente a ese tema y que conecta mucho con los mensajes de los televidentes que nos dicen es que no veo tanta televisión, estoy más del lado de lo digital. Natalia, bienvenida si nos ven. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Y Javier Escobar es también trabajador del canal, hace parte del equipo de trabajo de Telepacífico y ambos nos van a contar cómo es que se relacionan con ese tema de las redes sociales o de lo digital, que en lenguaje sencillo vamos a intentar explicar para dar respuesta a muchos mensajes de los televidentes que van por ahí. Antes de arrancar nuestra conversación vamos a ver un BTR, un contenido mejor que tiene que ver con el tema, algoritmos y audiencias. Aquí está. Que las audiencias hoy están en unos escenarios de conversación permanente, ¿no? Entonces, esto hace que haya una interacción a partir de la producción, consumo y distribución de contenidos. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos, que es un teléfono celular que antes solo usábamos para hacer y recibir llamadas, hoy lo usamos para, entre otras cosas, interactuar, consumir contenidos, crear, producir y distribuir. Básicamente, los algoritmos lo que hacen es que combinan estadísticas, combinan inteligencia artificial, análisis del comportamiento real de las audiencias. Todo eso empieza a alimentar unas bases de datos que permite medir no solo el impacto, sino anticipar a nuevas demandas de contenido. Hemos implementado sistemas de análisis que nos permiten saber qué narrativas o géneros de formatos de contenido son consumidos por las audiencias. Las disposiciones a las pantallas tienen o demandan o deparan más bien el tiempo de permanencia. Uno cuando va al cine pues se dispone a ver 2 horas en una conexión casi que el 100% absoluta de la atención, pero si uno está viendo la televisión esa atención puede bajar incluso a un 50% porque hay otras distracciones, pero si tú estás en su teléfono móvil hay otras distracciones que te pueden llevar a un 20, 15, 10% de atención. Pues muchas gracias a nuestro invitado desde Bogotá. Tenemos aquí en el set a Natalia. Quiero empezar contigo porque hoy en día es como que entendemos que lo digital se mueve a partir de muchos conceptos y nociones que para quienes están ahí todos los días lo entienden, pero para quien está consumiendo no mucho. Natalia, ¿qué hace un community manager? Bueno, un community manager es quien se encarga de retener esa audiencia, de crear comunidad. En mi caso también me encargo de responder comentarios, responder mensajes y crear toda la estrategia digital para que ese contenido y todo lo que queremos mostrar en redes sociales pues sea digerible. Y me dices que mucha gente ya no quiere consumir televisión, pero es porque su formato ya no está diseñado para captar y retener la atención como lo está haciendo en este momento las redes sociales. Entonces lo que hace un community manager es hacer ese contenido digerible para que las personas que ahora consumen redes sociales pues se queden viéndolo y podamos entregarle ese contenido de valor, pero traducido a redes sociales. Buenísimo, además porque tú hablas también como una interpretación distinta, además por las generaciones, ¿no? O sea, supongo yo que los consumidores del entorno digital son más jóvenes, podría pasar, no siempre es así, y que quizás del otro lado están las audiencias más acostumbradas a la pantalla tradicional, entonces el papel del community ahí es trascendental. Javier, en Telepacífico, digamos a lo largo del tiempo, el rey ha sido el contenido de la pantalla tradicional y tenemos unas audiencias muy bien establecidas ahí. ¿Qué pasa con esas audiencias? Y ahí es donde está tu trabajo como estratega digital del canal, que se quieren pasar o que de pronto están en las dos pantallas. ¿Cómo hago yo para que lo que Natalia nos ha explicado, ajustar ese contenido, permanezca y que crezcamos en audiencia? Bueno, en este momento estamos viviendo un proceso de migración
del formato tradicional al formato digital. Eso implica que nosotros implementemos nuevas narrativas, nuevas formas de contar adaptadas a esta nueva pantalla. La primera pantalla ya no es la televisiva, es el dispositivo móvil porque es el que cargamos todo el tiempo, es el que nos acompaña desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hacemos más o menos unas 300 visitas a nuestro dispositivo al día, le dedicamos por lo menos 4 horas promedio, pues que si multiplicamos eso en temporalidad, claro, pues la atención que le estamos dando a esta pantalla es la más alta de la frecuencia de nuestras vidas. Entonces, en el canal como tal estamos en este momento diseñando, implementando más bien, porque ya diseñamos una estrategia enfocada primero a la digitalización de las audiencias existentes, pero también a la atracción de esas otras audiencias que ya habitan de manera nativa en el universo digital. Entonces, esas audiencias son las más jóvenes, son las de los 18 a 25 años, que son las que quizá no están muy conectadas todavía con nuestra oferta de contenidos, porque simplemente ellos se establecieron como consumidores originalmente en esas plataformas digitales. Entonces, esa es nuestra misión, de poder atraer esos dos mundos y convertir a Telepacífico casi que en una plataforma generadora de contenidos multipantalla más allá de la televisión tradicional. En tu caso, Natalia, y a lo largo de tu experiencia como community manager, ¿cuáles son los contenidos que más atrapan, por decirlo así, como una generalidad, audiencias masivas? Pues mira que es muy cambiante. Te puedo decir que hace 2 años era el contenido rápido, que tenía muchísima edición, pero en este momento es el contenido genuino, el contenido que no tiene tanta edición, el contenido que te está contando, que te está mostrando, que te está dando esa realidad, porque la verdad es que las personas ya en este momento están saturadas de contenido editado y en este momento quieren ver la vida real de las personas, quieren ver cómo vives tu día a través de una pantalla. Entonces es también un poco chistoso porque nosotros todos tenemos una realidad que mostrar, pero nos gusta ver la realidad de los demás. Ese es el contenido que en este momento más está generando engagement. Uy, ese planteamiento que propone Natalia es muy interesante, lo desarrollaremos a continuación, pero primero vamos a una pausa en Así Nos Ven. Operativamente en los ¿Preparados? Todos tenemos una huella digital. Cuando tenemos una cuenta en Gmail, por ejemplo, esa cuenta en Gmail está asociada a nuestra cuenta perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas donde consumimos, interactuamos, en Google, en YouTube, donde consumimos video. Entonces, lo que hace esta huella digital es marcarnos prácticamente cuáles son nuestras prácticas de consumo, nuestras prácticas de interacción y nuestras prácticas de compartir ese contenido. Hay un sesgo tremendo el que me permite o me impide ver otras posiciones del mundo diferentes a las mías. Y eso, por supuesto, es el riesgo de las burbujas de información. El reto es una cultura o una educación de la ciudadanía en función de ver otras perspectivas y otros puntos de vista, pero el problema es que cada vez los algoritmos van en vía de la personalización y la personalización está en la vía de entregarme la información que a mí me gusta, la información que yo consumo. Porque cuando la audiencia decide qué ver, qué consumir, ahí ya está alimentando su algoritmo. Si yo sigo a una página de un medio de comunicación y yo nunca interactúo con el contenido de la página del medio de comunicación, ese contenido va desapareciendo de mi feed, ¿cierto? Así yo lo siga. Si no hay interacciones, ese contenido desaparece. Muy bien, estamos hablando de contenidos en el entorno digital, de audiencias digitales, y hay una palabra que mencionó nuestro invitado y es algoritmo. A ver, aquí tenemos 2 expertos que se han dedicado a trabajar esto del entorno digital. Para alguien que no esté muy relacionado con el tema, pero que evidentemente lo utiliza, ¿qué es un algoritmo, Natalia o Javier? Dale. ¿Cómo lo Digamos, desde la definición técnica, un algoritmo es un conjunto de operaciones informáticas para resolver un problema. Okay. En el mundo social, de las redes sociales, ¿cuál es el problema? Es llamar la atención. Entonces los algoritmos están en función de mantenernos conectados y de poder perfilar qué es lo que nos gusta, cuáles son los tiempos de consumo y una cantidad de variables para que ellos puedan seleccionar de ese universo enorme que tenemos de contenido hoy en día para entregárnoslo y mantenernos enganchados a la pantalla.
Eso es en definición como tal. En el caso de Telepacífico, nuestras audiencias, que curiosamente la mayoría son mujeres, tenemos una audiencia altamente femenina en todas las comunidades que tenemos. Nosotros tenemos 3 comunidades muy posicionadas, una que es Telepacífico Corporativo, por otro lado Noticiero y por otro lado Tardes del Sol. En las 3 domina la presencia femenina con más del 51%, es muy interesante, pero varía de acuerdo a la red también. Okay. Si nos vamos a Facebook o a Instagram, la mayoría son mujeres, pero si nos vamos a YouTube o a X, la mayoría son hombres y la diferencia es enorme. Estamos hablando de un 70% que la mayoría son hombres. Entonces también de acuerdo a la plataforma, los algoritmos pues hacen una selección de lo que nosotros ofrecemos para satisfacer esas necesidades de contenido que tienen nuestras audiencias. Entonces, ¿por qué podemos explicar que, por ejemplo, el noticiero tenga una alta presencia masculina? Porque hay contenidos deportivos, porque hay contenidos que pueden llamar la atención más del género, pues bajo una mirada un poco superficial, entendiendo a lo que le gusta a los hombres y a las mujeres, pero pues hoy en día en este mercado hipersegmentado de la atención, pues también cada uno va a buscar en su nicho lo que le gusta. Entonces, eso es en resumen cómo trabaja un algoritmo y cómo las compañías y las empresas generadoras de contenido pues se enfrentan a ese reto ahora de poder satisfacer esa cantidad de micronichos para poder permanecer vigentes en las pantallas de nuestros seguidores o de nuestras audiencias. A mí me parece muy interesante porque Javier habla muy bien enfocado en el tema de Telepacífico, ¿no? De cómo lo estamos manejando desde la marca del canal. Natalia, ¿cómo hacer para que esos contenidos y que el algoritmo genere este patrón o este gusto por determinado contenido, volverlo a favor? Es decir, no sé si tú trabajas para varias empresas o si de manera independiente lo analizas. La pregunta concreta sería, ¿cómo yo puedo hacer que mi contenido esté como metido en el algoritmo de cada vez más personas? Ok, mira, todos somos generadores involuntarios de datos. Ajá. Entonces, tus gustos, tu consumo dentro de las redes sociales son las que van a posicionar. Si tú un día subes un video hablando de contenido para mamás, pero al otro día vas a subir un video hablando sobre música, no le estás entregando nada al algoritmo porque no le estás hablando de muchos temas al tiempo y no lo estás dejando que él mismo descubra sobre qué le estás llamando la atención a tus consumidores. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar creando un contenido de un solo nicho durante 3 meses por lo mínimo, hablándole todo el tiempo de un tema diferente. Lo que te contaba ahora, ya la gente no está tan metida con el contenido que tiene mucha edición. Ahora la gente quiere ver la vida real a través de una pantalla. Entonces, si vas a crear contenido y quieres que el algoritmo te favorezca, pues tienes que hablarle de un tema muy concreto y de lo que habla Javier, los nichos, definirte muy bien sobre qué nichos vas a hablar y así podérselo entregar a las personas. También depende mucho de qué red social vas a utilizar. Si vas a utilizar Meta, todo lo que es Meta, pues Meta sí es muy exigente porque tiene un algoritmo el cual se ha venido creando durante muchos años, pero si vas a usar TikTok, no. TikTok es una red social completamente abierta, la cual le puedes jugar con diferentes nichos todo el tiempo, siempre y cuando estés bien segmentada con tu contenido. Siempre tienes que segmentar muy bien el contenido. Si es contenido para mamá, es contenido para mamá y todas tus palabras claves, todas tus descripciones y todos tus videos tienen que estar muy bien segmentados para que él sepa a quién se lo va a entregar. Porque si no, pues el contenido va a quedar allí en medio de la nada, en medio de la nube y no le va a llegar al público que quieres, al que le quieres llegar. El caso de TikTok es súper interesante porque ese algoritmo se ha popularizado tanto y es casi que el rey en este momento porque nos conoce en cuestión de horas. Cuando tú ingresas a TikTok, como tenemos microcontenidos, a través de las interacciones que hacemos, de los swipes, de dónde nos quedamos, de si generamos una interacción en ese contenido, en cuestión de 2 o 3 horas, él ya tiene una parametrización muy alta de cuáles son nuestras preferencias. Por eso es que nos engancha tanto y cada vez nos empieza a entregar más y más de lo que nos llama la atención. Muy distinto a lo que le sucede a plataformas como YouTube o plataformas de largo consumo como Netflix o Disney o cualquiera de estas otras que son de seriados. Porque estas plataformas, para conocer nuestras preferencias, se toman muchísimo más tiempo porque sus contenidos también son de esa mayor duración. Muy bien, vamos a hacer una pausa en Así Nos Ven, pero ya regresamos para seguir hablando de este tema de las audiencias digitales, que con expertos como Natalia y Javier desarrollamos de la mano también de las audiencias tradicionales de Telepacífico. Ya regresamos.
Relativamente en los últimos años. ¿Preparados? Regresamos en Así nos ven y estamos discutiendo acerca de audiencias digitales, algoritmos, roles de la producción audiovisual que son aparentemente nuevos, no tanto como el community manager, y en este caso de la mano de una community manager, Natalia, nos está contando, y Javier, cuáles son esas tendencias o patrones que se van cambiando con el uso, digamos, del entorno digital. Pero a mí me surge siempre una duda, y es, entonces, ¿quién determina el cambio? O sea, hoy está de moda o funcionando esta narrativa y mañana aparece otra. ¿Quién se encarga no de analizarlo, sino de dar ese vuelco? El consumidor. El consumidor siempre va a definir el patrón que le va a dar la línea de los algoritmos para migrar. Entonces el consumidor, tú siempre como consumidor vas a tener el poder, aunque creas que no lo tienes. Cuando consumes un contenido que no te gusta, que te parece, no sé, de poco valor, pero igual te quedas viéndolo, igual reaccionas, ese contenido sí o sí va a tener un impacto en el algoritmo y va a hacer que se le muestre a más personas involuntariamente. Ahí nos convertimos en unos consumidores pasivos, pero igualmente le estamos dando interacción. Y me llama mucho la atención porque siento que en el entorno de las redes sociales hay mucha queja. La gente utiliza como una catarsis, no van a terapia, sino que en redes sociales se desahogan frente a... Y eso hace que de todas maneras se potencie ese contenido con el que no estoy de acuerdo. Exactamente, porque es muy difícil para nosotros como seres humanos reconocer lo bueno en las otras personas, pero es muy fácil decir, esto no me gusta, esto no me parece, lo que estás diciendo es, no sé, no tiene sentido, pero igual lo estamos haciendo viral. Nuestro tiempo es demasiado valioso y el tiempo que pasamos en las redes sociales es bastante alto, como lo dice Javier, y aunque no creamos, le estamos dando tiempo y le estamos dando dinero a esas personas, así no nos guste su contenido. Entonces nosotros también tenemos ese poder de seleccionar y de educar a nuestro algoritmo para saber qué es lo que queremos ver y qué si nos parece un contenido de valor, con comentarios positivos, con interacciones, o simplemente viendo un video largo, pues vamos a seguir entrenando el algoritmo para que nos entregue eso que queremos ver. De hecho, las plataformas tienen un botón de no me gusta, no me interesa. Es un botón tan poderoso al cual le podemos dar un buen uso y asimismo educar a nuestro algoritmo y ver qué estamos consumiendo en todo ese tiempo que pasamos en las pantallas. Además, porque con lo que planteas, yo veo ahí como un reto, como dos caminos. Me quiero viralizar, digamos, y la parte ética la dejo a un lado, o en el caso de las estrategias institucionales, en este caso que plantea Javier, que dices contenido de valor. ¿Cómo ves tú, digamos, esa apuesta por el like? Porque lo que necesitamos es que nos vean, ¿cierto? Pero ¿cuál es el camino que escogemos para que nos vean? Creo que antes de eso se debe considerar la pregunta que nos hacías al principio de quién define la tendencia. Entonces, si bien nosotros como consumidores vamos construyendo esas realidades y esas tendencias y esos contenidos a la cual nos llevan, también hay unas macroestrategias que es muy en línea con lo que nos contaba Carlos García en la nota anterior sobre las burbujas. Cuando tú eres, por ejemplo, ambientalista, lo tuyo es la sostenibilidad y temas relacionados con ello. Mi interés se concentra en ello, entonces los algoritmos me muestran toda una oferta de contenidos sobre ese mundo. Entonces eso me crea una burbuja. Pero si lo miramos de macroestrategias, pues ya estamos hablando de instituciones o personalidades con alcances, pues hablamos de gobiernos o instituciones internacionales, ya se empiezan a utilizar esas burbujas dentro de unas estrategias mucho más dedicadas. Por ejemplo, se avecina una época electoral, entonces necesitamos capitalizar a las personas que están en línea con estas ideas. Entonces, para esas personas yo genero unos contenidos que pueden ser verdaderos o no para incentivar emociones en ese mundo. Por ejemplo, los ambientalistas. Entonces, les llegan unos contenidos de que hay unas propuestas de X personas que están atentando contra la naturaleza. Entonces, eso ya enciende las redes en ese sentido y empieza a moldear los comportamientos y las visiones que tienen las personas en esas burbujas. Caso que pasó que acá ha sucedido en las últimas elecciones de los Estados Unidos, que generan contenido muchas veces que no es cierto para poder encender ciertos temas candentes, por ejemplo la tenencia de armas, por ejemplo temas de migración. Entonces, cuando tú estás habitando en estas burbujas de lo que a ti te gusta y te llegan esos mensajes donde te dicen viene un candidato que va a sacar a todos los migrantes o por el contrario viene otro que no lo va a hacer,
Eso empieza a moldearme desde mi micromundo. Entonces también, si bien hay unas tendencias originales que dependen de los consumidores, también se pueden tomar desde otros ángulos para generar nuevas estrategias que al final terminan moldeando el comportamiento de la sociedad. Entonces son dos temas de la balanza que hay que tener muy claros, porque pues uno al final termina respondiendo a las intenciones de otras organizaciones o de otros intereses pues mucho más grandes, apalancándose en mis gustos, simplemente. Claro, Entonces, como por que eso es muy mis importante decisiones no son conectarse. tan mías, de Exacto. últimas. Al final sí, pueden ser inducidas en muchas ocasiones. Y por eso el poder de las redes es tan grande de cara a temas electorales, porque tenemos puestas nuestras vidas, puestos nuestros gustos, y gracias a la sofisticación de los algoritmos, pues ya pueden definir cómo pueden inducirnos a tomar una decisión. Por eso es muy importante tener el abanico bastante amplio, no vivir en una sola burbujita, sino darnos la oportunidad de poder ir a visitar otras burbujas, así sea solo por enterarme, porque eso me va ampliando la visión y no permite que yo sea pues alguien manipulable desde cualquier tipo de interés económico, político o social. Muy bien, tenemos un par de minutos para terminar, así nos ven, pero les voy a pedir una reflexión final muy corta. ¿Para dónde va esto? Es decir, o sea, miren que hay unas opiniones o perspectivas también muy contrastadas, porque Natalia dice, es efectivamente el que consume, el que escoge el camino, pero hay que tener en cuenta, de acuerdo a lo que dice Javier, también unas estrategias más amplias donde a veces nuestras decisiones no dependen solo de nosotros. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el alcance que puede llegar a tener este entorno digital y sobre todo el universo de las redes sociales? Natalia. Mira, estamos entrando a una época en la que la inteligencia artificial está haciendo su trabajo muy bien. Ya podemos ver a una persona, la que sea, diciendo y haciendo lo que queramos que haga, solamente con inteligencia artificial. Yo creo que en este momento vamos hasta donde lo permitamos, hasta donde queramos. El límite es la imaginación, y en este mundo tenemos que ser muy creativos y tenemos que también ser muy subjetivos a la hora de crear y de vender contenido, y también de hacer una estrategia digital, porque entra a jugar los valores, lo que estamos dispuestos a vender y lo que estamos dispuestos a mostrar en redes sociales. Entonces vamos hasta donde nosotros estemos dispuestos a llegar con las redes sociales y lo que estemos dispuestos a darle a ellas también. Breve, Javier, ¿cuál es tu perspectiva sobre este asunto? Bueno, ¿para dónde vamos? Vamos a un mundo ya no de consumidores, sino de prosumidores, de consumidores activos que no solamente reciben el contenido, sino que también lo generan y hacen un matrimonio perfecto entre esos dos mundos. Con el tema de la inteligencia artificial, pues tenemos que montarnos en esta onda y tenemos que aprender, porque si no, pues nos vamos a rezagar tanto en procesos productivos como en la capacidad de entender qué es lo real y qué no. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Natalia, muchísimas gracias. Javier, digamos que la discusión se vuelve mucho más larga, pero aquí tuvimos un abrebocas. Nos vemos en próximos capítulos de Así Nos Ven para hablar más acerca de audiencias, que en el caso de hoy fueron audiencias digitales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cinco, cuatro, La pequeña de 11 años, 3, Operativamente nosotros desarrollamos la quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. Al